Gracias, Juan, por la exposición. Para muchas cuestiones. En particular, lo mío es medio comentario, pregunta abierta, para que opinemos todos. En relación al entusiasmo transhumanista, yo le veo ahí una semilla totalitaria, o sea, veo un poco el superhombre nietzscheano, ¿no? Entonces la pregunta es ética, pero sobre todo es política. O sea, ¿podrá la democracia prevalecer a estas ensoñaciones tecnocráticas? Por otro lado, veo que la hiperespecialización en materia de ciencia lleva a que en general el científico piensa que no tiene tiempo, tiene que estar siempre al día, procurando avanzar y profundizar en su campo de trabajo, y por lo tanto no tiene tiempo para otros temas, como podrían ser las reflexiones filosóficas, políticas o éticas. Entonces estamos en una época donde tenemos expertos técnicos que son analfabetos éticos o religiosos, ¿no? Incluso a veces uno ve personas con modos muy ingenuos de afrontar los campos de las humanidades, pero que son muy especializados en materia científica. Y en este punto veo que esta cuestión tecnocrática permea la educación en todos los niveles, y eso es un poco lo que me preocupa de largo plazo, porque entonces, si esto fuera así, la primera pregunta que yo me hago respecto de si la democracia puede prevalecer a estas ensoñaciones, parecería que la respuesta no tiene muchas chances de ser afirmativa. Se ve, por ejemplo, cuando en los planes de estudio de secundaria se dejan de lado las materias humanísticas, eso ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina, o que no se le da importancia a las materias filosóficas o teológicas. Bueno, planteo un poquito esto como cuestión, no sé cómo lo ven el resto. Bien, gracias por las reflexiones y la pregunta. Respecto al transhumanismo en sí mismo, bueno, tiene muchas aristas y desde luego que existe una pretensión prometeica, ¿no? De creer que en verdad se tiene el poder de transformar la naturaleza humana cuando ni siquiera la hemos comprendido del todo. Lo cual no significa, evidentemente, que no haya desarrollos tecnológicos que puedan integrarse a la biología del organismo en función de la salud, etc. No entro en profundidad, pero tu pregunta, más bien, frente a estas preocupaciones, dices es política. Yo diría un par de cosas iniciales. Primero, el sistema tecnocientífico y esta mentalidad prometeica no es un absoluto. Y nosotros no estamos determinados por los absolutos. Si en verdad comprendemos el valor que tiene la vida humana, esto mismo que tú estás defendiendo, lo primero creo que es reconocerlo. Luego reconocerlo entre nosotros, todos los que tengamos estos intereses. Luego asociarnos. Luego luchar por ello. La democracia lo estamos viendo en nuestros países, ¿no? No voy a hablar de Argentina, ustedes dirán más, yo voy a hablar de México. Estamos en una franca crisis democrática. Y lo que más me ha sorprendido durante estos 4 años de un gobierno nefasto es la falta de respuesta adecuada de nosotros como sociedad articulada. Si dejamos que los demás lo hagan, lo van a hacer. Tenemos que actuar. No puedo yo prometer que el futuro será feliz o desastroso. Creo que depende también de nosotros. Se necesita trabajar en la educación. Y un científico que está todo el tiempo en el laboratorio, pues que lo esté, pero también que esté dispuesto, no quizá a sustraer horas largas a reflexiones filosóficas, sino a abrirse al diálogo con otros, a compartir lo que hace, humanamente, comenzando con los colegas, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, sí, las ciencias de la vida, las humanidades, los filósofos, los biólogos, antropólogos, sociólogos, muy bien, pero a veces, lo sabemos, ni siquiera dentro de nuestras propias facultades hay intercambios, hay comunicación.
Necesitamos mucha comunicación, mucho diálogo, mucha buena disposición. Hoy incluso las necesidades tecnológicas nos mueven a la interdisciplinariedad. Quizás somos más empujados por la historia que por nuestra propia iniciativa. Como un buen surfista hay que tomar la ola, diría yo. No diré que soy optimista, feliz, pero creo que no hay que cerrarnos tampoco las oportunidades de la historia, de hacer historia. Lo estamos haciendo a quienes están participando ahora. Esto ya es un paso importante, diría yo. Es lo que me permito comentar. No sé si sea suficiente, por favor, intervengan todos los que crean que nos pueden ayudar. Aquí Silvia Alonso hace dos comentarios respecto a esto que planteaba recién. La democracia está en crisis en muchas partes del mundo. La decadencia de la educación en mi país, Argentina, es una de las causas que abre camino a los autoritarismos. Sí, yo creo que sobre lo mismo, el problema es que nuestra educación, si la concebimos como el desarrollo del conocimiento, sin la reflexión sobre el sentido de lo que hacemos con ese conocimiento, desde una perspectiva humana, pues, ¿a qué nos va a llevar? A unos nos lleva al individualismo, y por lo tanto, el individualismo que nos lleva a la insolidaridad, al conformismo, a la indiferencia, pues crea una masa crítica dispuesta a la manipulación y el control político, por supuesto. Lo vivimos también en México. Este populismo atroz, desproporcionado, absurdo, no sería posible si hubiese una resistencia cultural que hemos sustraído nosotros mismos. ¿Por qué no puedo decir? Son los políticos. Los políticos tienen su responsabilidad, indudablemente, pero ¿nosotros qué hacemos? Y particularmente, mi universidad es católica, la de ustedes también. Las universidades católicas tienen mayor responsabilidad en esto. No podemos seguir solo las leyes del mercado, de la mercadotecnia y rendir a los intereses de la industria, etcétera. Hay que luchar mucho, ciertamente. Tampoco hay que decir que no importa, que no hay que hacer nada. Al contrario, hay que hacerlo de manera muy eficiente, eficaz. Pero hay que poner las cosas en orden. Primero la verdad, primero las personas, primero el bien de la humanidad, el futuro. Un árbol no es cancelación del futuro de su vida, al contrario, es construcción de futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y Ángeles, desde el chat, hace una pregunta: ¿cómo las humanidades pueden asumir los avances científicos de las ciencias de la vida, ya que sus perspectivas epistemológicas son diferentes? Responderé dos cosas breves. Una, no va a salir espontáneamente. Segundo, no podemos pretender que las ciencias operen como las humanidades. Tenemos que abrirnos a comprender la perspectiva científica, ¿no? En las teorías de la comunicación lo sabemos muy bien. El mensaje tiene que ser emitido de tal manera que sea recibido según la configuración subjetiva del receptor, nos dicen los teóricos. Es decir, hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo puedo yo dialogar con un biólogo si sigo hablando como filósofo? Tengo que comprender al biólogo, pero tener también una comprensión mayor, porque es posible la comunicación. Nos comunicamos ordinariamente en la vida social. ¿Por qué esto lo cancelamos en el mundo académico o científico? Es posible, es posible. Perdón, veo que hay una... Lorena tiene una mano levantada también. Sí. ¿Alguien del chat que quiere hablar? Lorena, adelante. Hola, ¿cómo les va? Buenos días para México, ya que es a nosotros mediodía. Tengo mi consulta siempre, Juanito, gira en torno a la cuestión metodológica. Creo que en el diálogo, cuando uno se plantea si queremos usar esta denominación de ciencias y disciplinas, el gran problema que se entabla en la transdisciplinariedad, en la interdisciplinariedad, o como se quiera, o el término que se quiera
utilizar. Creo que, bueno, uno sabe más que nadie que uno de mis temas de investigación es precisamente la metodología. Son disciplinas y ciencias que tienen distintos métodos, distintas preguntas también muchas veces. Entonces, ahí un gran desafío. Dos cositas más nada más. Recién uno de los que habló, que no pude ver bien, que estaba en el panel, habló acerca de la democracia, y mi pregunta, mi afirmación es la siguiente. Hoy no hay democracia tan, digamos, realista en el plano intelectual, porque efectivamente no hay, por ejemplo, desde las becas, la parte de humanistas siempre se ve poco beneficiada. Entonces digo, ¿hasta qué punto nosotros hoy gozamos de una democracia que realmente puede ser fructífera a la hora de pensar? Por ejemplo, el planteo de las escuelas, ¿no? Yo me dedico al trabajo en las escuelas y eso que planteaban recién es así, o sea, un alumno que va a una escuela, al secundario, y termina sus, digamos así, 13 años de formación, solo tuvo 3 horas de filosofía, ¿no? Entonces digo, hay toda una distinción. Y por último, digo, esa era una observación, mi pregunta por lo metodológico, y lo tercero, también hay que cambiar un poco los criterios que podemos aportar de las ciencias humanas. Creo que esto lo vengo diciendo ya también en el debate y puede resultar reiterativo, pero no por eso deja de ser importante manifestarlo. También nosotros, desde las humanidades, debemos hacer un cambio profundo en la comprensión de nuevos criterios a la hora de acercarnos a los conflictos. O sea, dejar un antropocentrismo lleva también implícito un cambio metodológico, si querés, de las premisas o de los principios que planteamos a la hora de entender. O sea, busquemos un diálogo, pero primero el diálogo también tiene que ser interno, para cambiar las miradas y los criterios que tenemos o que llevamos como presupuestos para dialogar, digo, de Kant para arriba o para abajo, como quieran. O sea, esas 3 cosas, digo, la observación de la cuestión de la democracia, lo metodológico creo que es el gran desafío, no sé cómo se hace, digo, y lo de los criterios que podemos aportar desde las comunidades. Gracias. Y, si me permiten, yo quisiera comentar igualmente 3 cosas en respuesta a esto. Por un lado, sí, el cambio tiene que ser en uno, personal primero. Eso significa escuchar. Ustedes saben que dialogar es sobre todo escuchar. Escuchar queriendo comprender, tomando en serio al otro. Tomarse en serio lo que el otro dice y entender que lo que piensa puede ser muy diferente a lo mío, pero entender la verdad de lo que dice. Esto significa que para cada disciplina no puede ser que se adopte el criterio de que todo se explica desde mi disciplina. No puede ser. Esto casi es absurdo. Pero entonces eso significa, como aprender otro idioma, que debo aprender a comprender la perspectiva, método, sensibilidad de otro. Entrar en la interdisciplinaridad es aprender una nueva disciplina, por decirlo de otra manera. Por otro lado, yo no soy especialista en educación, no es mi área de estudio, pero a mí me llamaba poderosamente la atención algunas evaluaciones que se hacían por aquí, no hace mucho, sobre el modelo finlandés de educación, particularmente porque los resultados en conocimientos matemáticos, informáticos, eran muy elevados. Pero lo que me llamaba la atención no era eso, sino que la base de esa educación, la base de esos rendimientos, era un énfasis muy fuerte en los primeros años de los niños en historia, en lengua, en lo que llamaríamos nosotros humanidades. Es decir, un criterio que permite acoger a otros. Y esto tiene que ver con la metodología que tú dices, porque la verdad es que técnicamente hablando, la especialidad que puede conectar a las distintas disciplinas, en teoría, es la filosofía. Sin dogmatismos o cosas por el estilo.
Y la filosofía siempre tiene que proceder así. Primero escuchando qué dice la biolingüística. Hay que estudiar qué dice, hay que entender su punto de vista y luego comprender cuáles son sus límites y alcances. Ese es el trabajo del epistemólogo y el metodólogo. Esto es lo que tiene que hacer. El científico no está entrenado en eso, el filósofo sí. Quien tiene más la obligación es el científico. Tú dijiste, las humanidades se tienen que abrir. Pues yo no sé por qué no se ha hecho antes. Estamos muy atrasados respecto a eso. Yo no tanto cargaría las tintas sobre el científico, porque efectivamente está encerrado en su laboratorio y está habituado a una cultura del conocimiento que no es la que alcanza o es suficiente para una interrelación. Lo otro que tú decías de la democracia, el conocimiento, bueno, es una cuestión indudablemente sociológica o sociopolítica, ¿no? No creo que sea necesariamente epistemológica, pero es un hecho. Se privilegian unas disciplinas en base a la otra, también tienen que hacerse estudios de política pública, tú lo sabes, para saber a quién le dan más presupuesto al otro. Pero eso también supone unos propósitos a lograr y unos criterios que se asumen, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos importa? ¿Gente más libre o solo obreros calificados desde el punto de vista tecnológico? ¿Qué es lo que buscamos? Y hacer un juicio prudencial de nuestras circunstancias nacionales o regionales, ¿no? No hay soluciones perfectas, pero necesitamos intervenir todos, esa es la cuestión, todos, e interrelacionarnos, escuchar. Perdonen que me emocione, no voy a echar balazos, aunque sea mexicano. Dos breves comentarios que hay al respecto. Sí. Luego tiene la palabra Verónica, luego me permito hacer un comentario yo y luego hay una pregunta aquí en el chat de Javier Sousa. Dos comentarios al respecto. No sé quién es el nombre, pero pone acá, dime quién te beca y te diré qué piensas. Y otro comentario de Silvia Alonso que dice hay autoritarismo científico y mercantilización de la ciencia de diferentes maneras, por ejemplo, a quién o a qué proyectos se otorgan fondos o cómo se valorizan los currículums científicos. Bien, son dos comentarios. Verónica. Yo agradecerte, Juanito, la verdad que siempre viene bien reconectarse con el asombro frente a la vida. Y Juanito es filósofo, yo pensaba desde la teología algunas aportaciones, ¿no? Enseguida, apenas empezaste, lo vinculé con el tema de la ecología, que después vos lo hacías también, y la advertencia sobre la tecnocracia que hace también Francisco en Laudato Si. Pero pensaba para la teología qué desafíos. Acá presencialmente hay varios estudiantes, ahora algunos se retiraron de la Escuela de Filosofía y Teología, que surgió en un inicio la ecoteología o la bioteología, podríamos decir, pero lo importante es no pensarlo como una rama de la teología, ¿no? Sino que realmente es un desafío repensar todos los tratados teológicos en función de una nueva cosmovisión. Y me quedaba pensando en relación a esto de la interdisciplina. Federico la vez pasada decía lo importante de la pregunta en el caso de la investigación, y vos decías, Juanito, recién, no todo se explica desde nuestra disciplina, ¿no? Tampoco desde las humanidades y tampoco desde la teología. Si bien estamos más entrenados a pensar la cosa más macro, global, pero ¿en qué medida la filosofía y la teología, me preguntaba, recogemos las preguntas de las especializaciones, ¿no? Si el tema está también en hacernos las preguntas correctas, bueno, las humanidades tenemos que estar atentos a las preguntas, no solo al método que las otras ciencias hacen, ¿no? Eso no es. Sí, diría tres cosas. Una, la teología, al igual que la filosofía, me parece que tienen que proceder de la experiencia. Claro, para un teólogo, digamos, de la experiencia misma a la luz de la fe, pero no podemos sustituir a la bioquímica con teología. Yo luego pongo un ejemplo un tanto bobo, si quieren, ¿no? A mis alumnos. Cuando les duele la muela, ¿con quién van? ¿Con el teólogo o con el odontólogo? ¿Se puede ocultar esa realidad? No. Cada quien tiene su propio campo, su autoridad, en fin. Si yo quiero más bien saber qué me dice Dios a través de la odontología, pues tengo que conocerla.
Porque el dolor no es solamente el de la muela, el dolor habla de la fragilidad humana. El dolor habla de una creación que nos interpela. En realidad tenemos que replantear la teología de la creación y desde un punto de vista experiencial. Y por otro lado, reconocer en esta tesis ratzingeriana, ¿no?, de que la revelación no solamente es un contenido, recordarán esa discusión con Rahner, no solamente es un contenido, algo que creer, sino la revelación sobre todo es un acontecimiento que continúa. ¿Qué nos dice la historia del mundo humano y natural sobre Dios? Porque Dios se revela ciertamente en la Escritura, en fin, en Cristo tiene su plenitud de revelación, pero, ¿acaso Dios deja de hablar? ¿Acaso no hay novedades? Porque digamos que incluso no solo hay que replantear una teología de la creación, sino hay que crear quizá una teología de la ciencia. Porque, ¿por qué en este momento nos toca a nosotros conocer tanto de un modo tan nuevo sobre la misma creación y a su vez por ello reconocer nuestra capacidad de conocimiento? El redescubrimiento del logos del hombre, que es capaz de penetrar más íntimamente a la creación. ¿No acaso Dios, en las fórmulas, disculpen, escolásticas, ¿no? ¿No acaso Dios está en esencia, por esencia, presencia y potencia? Pero ¿de qué manera que está en los genes? Hoy que intenta explicarse desde el punto de vista de la física cuántica, las modificaciones de los ácidos nucleicos, por ejemplo, que no tiene ningún significado teológico, absolutamente. No significa esto un orden y complejidad mayor, una autonomía mayor de la naturaleza, desde luego. Y si me empujas un poco más, si es que hay tantos teólogos en la sala, pues esto también apela a reconocer que ese logos creador, como dice Ratzinger, es un, bueno, Benedicto igual, ese logos es amor. ¿Qué significa esto? La creación, la complejidad tiene su manifestación en la resurrección de Cristo. La plenitud de la creación. ¿No significa nada la ciencia? Que es conocimiento de la naturaleza, de lo que ha sido creado y dado. Yo creo que tiene mucho que decir. La teología tendrá que abrir muy bien de par en par las puertas de su corazón, ¿verdad? Y su mente a saber acoger con discernimiento prudente, sabio y generoso lo que aporten todas las ciencias y las disciplinas filosóficas que vayan surgiendo igualmente. ¿No? ¿Sí? Yo me permito una pregunta quizás un poco general, pero a partir del gran concepto, la gran palabra que guió toda tu reflexión, que es la vida. De un poco quizás esquemático y reductivo, Romano Guardini y otros hablan de que en la historia del pensamiento hemos pasado de un paradigma cosmocéntrico al teocéntrico, luego al antropocéntrico, que es lo que estaríamos ahora, y con todas las derivas del posible hablar de antropoceno o no, que vos comentabas. Y en la Laudato Si el Papa dice, bueno, pero hablar de un antropocentrismo desviado no nos permite o no aconseja pasar a paradigmas como el biocentrismo, porque sería salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. Y a mí esto la verdad que me dejó pensando, porque pienso que lo del paradigma biocéntrico, que se basa en el concepto de bios, de vida, es evidentemente una clave que atraviesa los otros tres paradigmas, y que creo mismo desde la fe, yo soy teólogo, tiene mucho que decir y ha sido poco explotado, ¿no? Porque nosotros creemos en un Dios que es el Dios de la vida, un Dios vivo de la vida. En Jesús de Nazaret, una de sus metáforas es presentarse como la vida misma. Mi pregunta es, si sabés vos por qué la jerarquía eclesiástica, en este caso el Papa, ahí en el Laudato Si, porque no da ninguna explicación, desecha el paradigma biocéntrico. ¿Por qué estos temores y qué potencialidades les ves vos para que la misma fe proponga ya no la centralidad ni del cosmos, ni del hombre, ni de Dios, sino de la vida? Y de aquí dialogar con las ciencias en general. Esa sería un poco mi pregunta. Se me ocurre una respuesta a la mexicana, o sea, un poco oblicua.
La creación no solamente manifiesta al creador, sino del lado de la creación creo que tenemos una creación herida. Tenemos a criaturas heridas y sobre todo el hombre. Yo no sé si privilegiando la vida anónima nos puede hacer más sensibles respecto de la debilidad que necesitan gestos, como dice Papa Francisco, de ternura, de acercamiento, de aprecio. Yo creo que epistemológicamente es legítimo plantear en su terreno la importancia o centralidad de la vida, donde el hombre es también parte de ella, porque nos hemos creído dioses, ¿no? Y yo creo que la posmodernidad eso ayuda un poco a desembarazar, a quitar falsos absolutos y falsos centralismos. Pero también creo que estamos en una situación, yo no sé si por esto lo dice el Papa o no, pero a mí me parece que estamos en una situación en la que también porque somos débiles y frágiles, fácilmente absolutizamos las cosas, las idolatramos. Yo no sé si esa especie de moratoria conceptual se deba a una razón prudencial o sea algo más de fondo, pero a mí me parece que no estamos en condiciones plenas como para exaltar la vida y olvidando al hombre. Creo que todavía estamos muy en deuda de responder a las necesidades de corazones y cuerpos heridos y rotos. Sería mi respuesta a comentario. Vamos a leer un poquito los comentarios y las preguntas del chat. Javier Sousa dice, ¿cómo obrar en los ámbitos científicos cuando se copia el esquema de mercado? Producir, publicar, patentar. Es una pregunta anterior en referido a lo que estaban diciendo antes. ¿Cómo? Bueno, yo creo que probablemente habrá que seguir publicando y patentando, pero con otra mirada. Y estableciendo relaciones a través de diálogo con autoridades y colegas. Porque esto también nos lleva a un academicismo. A ver, pasan dos cosas en México, ¿no? No solo en México, yo lo sé, pero luego los investigadores se la pasan publicando, en vez de un libro, se la pasan publicando 15 artículos ¿no? que no tienen el mismo provecho académico. El otro extremo, que ese sí, yo no sé, espero que en Argentina no se esté dando, de que nuestra directora del Consejo Científico ha eliminado cierto tipo de áreas de énfasis porque es ciencia neoliberal, es decir, contraria al régimen, ¿no? Porque si no es populista, si no es a favor de los beneficios del pueblo, entonces, pues nada, hay que quitar economía, hay que quitar ciencias políticas, hay que quitar no sé cuántas ciencias y disciplinas. Estamos en el otro extremo, nada democrático, ciertamente. Pero lo que yo me pregunto es si la actitud que debemos tomar es puramente pasiva de ver cómo responde el sistema en vez de introducirnos al sistema. Pasa como con los partidos políticos, estamos cansados de ellos, pero nosotros no nos metemos ahí o hacemos algo proporcionado, ¿no? Si dejamos de participar, pues yo no sé qué pasa. Acá transmito para los que estamos presencialmente otro comentario de Mario Villagra, que presenta y te agradece, Juan José, por la charla, súper valioso todo lo expuesto. Me quedo con la postura personal que usted planteó sobre no cerrarnos en buscar más o mejores respuestas, sino en formular nuevas preguntas, que es importantísimo. En lo personal creo que esto nos alienta a la filosofía y lo malo es que se le da muy poca importancia a nivel educativo o secundario. Hay otra pregunta de Isabel que dice, ¿podemos acceder? Perdón, no es una cuestión técnica. Y más que de la vida en sí misma, dice Silvia Alonso, ¿no habría que priorizar el equilibrio en las relaciones entre las distintas formas de vida, entre todas las criaturas? Yo apostaría por las dos cosas, perdonen, porque la vida en sí misma tiene un valor intrínseco, pero desde el punto de vista de las acciones, desde el punto de vista de la educación, la enseñanza, el desarrollo, hay que procurar un equilibrio y una mejor relación entre nosotros antes que las disciplinas. Bueno, mi nombre es Luis y bueno, soy estudiante
la Escuela de Teología y Filosofía, de acá de la universidad. Por ahí un poco escuché mucho, ¿no?, el tema de las cosmovisiones, ¿no?, históricas de las que se fueron presentando, y concuerdo, ¿no?, también que como lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando, el tema del diálogo, ¿no?, interdisciplinar entre la ciencia y la religión. A mí me suena mucho, como estudiante de teología, el tema de tratar de lo que propone el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el tema de la cultura del encuentro. Es decir, esto, ¿no?, que todavía hay muchas personas que sufren, es verdad, y es cierto que también la contaminación avanza, ¿no?, los desastres climáticos, pero sin embargo, la mirada, si se quiere, teológica, nos está diciendo de que todos estamos en la misma barca. Decir esto es buscar, como muchos han dicho, el tema de un nuevo discurso. Y en ese sentido quiero que los invito, ¿no?, a que volvamos a ver esta imagen, ¿no?, que se nos presentaba el tema del árbol. Y yo me hacía estas preguntas, ¿no? O sea, si hablamos de teología, podríamos decir, bueno, ¿quién lo produjo? ¿Quién lo creó? O si hablamos de religión. Y después, si hablamos desde una mirada antropocéntrica también, dentro de las cosmovisiones, podríamos decir también, ¿no?, ¿quién la cuida, ¿no? ¿Quién cuida ese árbol? Y después, si tenemos una mirada más ya ecológica, ¿no?, también podríamos decir, bueno, ¿quién acompaña, ¿no?, a ese árbol que se encuentra ahí? Y en esto creo que también, desde la mirada teológica, es el hecho de discernir, ¿no?, de poder escuchar la voz del Espíritu Santo en esta clave sinodal, en cuanto a que estamos todos, ¿no?, como una comunidad en la cual hay muchos que sufren, hay muchos que tienen necesidades, y hay muchas personas también que necesitan ser escuchadas, y que cada uno en su lugar puede aportar un nuevo discurso. Y a esto yo le agrego algo que yo trabajo también, colaboro y sirvo en una iglesia, y haciendo una lección divina en esta clave, ¿no?, espiritual. Una chica que le gusta mucho el folclore, bailar, ella decía esto, ¿no? Cuando Dios me habla, se estremece el corazón y lo hace bailar. Por ahí son pequeñas frases, ¿no?, pero también con un contenido profundo, de que cuando Dios te habla o cuando la realidad no te interpela, buscas un lenguaje común. Y ese lenguaje común viene cargado de lo que somos, cada uno, y de lo que también podemos ofrecer, ¿no?, hacia los demás. En principio, disculpas que no anda la cámara y no me están viendo. Volver a reflexionar lo que habíamos puesto ahí en el chat, ¿no? A mí me parece que debemos reflexionar y avanzar justamente al biocentrismo poniéndonos adentro, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de derecho a la naturaleza, no nos pensamos adentro de la naturaleza y parecería como algo aparte. No solamente yo, sino muchas personas estamos convencidos que la consecución de todos los derechos humanos, a la alimentación, al ambiente sano, para eso es indispensable pensar en los derechos a la naturaleza. O sea, si no hay derecho a la naturaleza, no hay derecho humano, ¿no? Digo muy claramente, por ejemplo, el derecho a gozar de un ambiente sano. En relación con lo que decías, Luis, en la Evangelii Gaudium, también recordarás este pasaje que dice el Papa Francisco, que hay que descalzarse frente a la tierra sagrada del otro. Pero ese otro es una carne doliente, es un cuerpo que tiene hambre, que tiene sed, que padece enfermedad, que está en un medio ambiente. Yo te invitaría también igualmente a recoger todo lo que nos has propuesto, que tiene un gran valor desde el punto de vista espiritual, teológico, espiritual, a retomarlo también en la consideración que intentamos proponer, es decir, recogiendo de las ciencias. Las ciencias ahora no solo como un conocimiento abstracto o de aplicación técnica, sino que me descubre algo que está al servicio de esa carne doliente, que también necesita una palabra, una caricia, un abrazo, un apoyo, ¿no? No solamente de pan vive el hombre. Eso es lo que quería comentar. Y gracias a todos. Bueno, estamos en hora, siempre quedan cosas por decir y preguntas por hacer. Agradecerte muchísimo, Juan José. Nos encontramos entonces el último jueves del mes próximo para continuar. Octavio Europa nos va a hablar de interdisciplina también.
Mil gracias, Juan José. Saludos a todos los que están en el Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Adiós.